Aquí no es Miami. Corría el mes de enero y el viento del norte soplaba helado contra el rostro desnudo de Paco. Mientras caminaba por la avenida Montesinos hacia la garita del muelle, eran cerca de las 9 de la noche y la temperatura seguía bajando. Probablemente alcanzaría los 12 grados en la madrugada. Había predicho su padre aquella misma tarde. Así que Paco se colocó encima un suéter y dos camisolas antes de abandonar la casa. Su sangre tropical sufría con aquel ínfimo soplo de frente frío. Compró 2 tortas de cochinita pibil afuera de la garita de Morelos. Luego se empujó 2 tacos en el puesto de Doña Almeja, uno de papa con chorizo y otro de papa con huevo. Como solía decir la mujer cuando servía los alimentos, su turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Pero Paco confiaba en que el mal tiempo haría que la terminal pospusiera las operaciones. A él de todos modos le pagarían, aunque solo tuviera que chambear un par de horas. El viento impedía la carga y descarga de pallets y contenedores, pero no afectaba las labores de los obreros del Muelle 4, especializados en la carga de automóviles de importación u exportación. Aquella noche, el trabajo de Paco y de sus compañeros de turno consistía en armar y desarmar rampas de acero, arrastrarlas hacia las madrinas, esos camiones inmensos que transportan coches en sus vientres, destrabar las bandas que sujetaban las antas de los vehículos a las bóvedas del buque y trincarlos de nuevo en las estructuras de los remolques. Para su buena suerte, el supervisor había anunciado que solo cargarían 9 madrinas y se les daría permiso de retirarse. A lo mucho estamos saliendo de aquí a las 12, pronosticó uno de los obreros de la cuadrilla, un sujeto de vientre prominente y brazos tatuados desde la muñeca hasta los hombros, que apodaban el burro. Paco rara vez trabajaba los sábados por la noche, pero tenía tantas deudas que había decidido chambear algunos turnos extra y así compensar sus derroches. Como era él el más joven de la cuadrilla, le tocó chambear en la primera línea. Sus 6 compañeros bromeaban y conversaban entre ellos entre trinca y trinca. Todos tenían el rostro enrojecido por el viento frío, pero ninguno se habría rebajado jamás a demostrarlo, mucho menos a usar gorros o guantes. Las manos callosas de aquellos hombres le sorprendían por su tosquedad y aspereza. Y Paco se imaginó que algún día las suyas lucirían de aquel modo si no se apuraba a terminar la preparatoria, a estudiar una carrera y a forjarse un futuro en el que no tuviera que depender de unas fuerzas que año con año irían menguando. Y así, contentos, locuaces, porque no tendrían que esperar el amanecer para poder escapar de aquella explanada gélida, los hombres cargaron 8 madrinas. La última, sin embargo, aún no había llegado a la terminal. Viene retrasada, le explicó el supervisor a gritos, para hacerse oír por encima del viento. Al operador de la 9ª madrina se le había ponchado una llanta en Tamarindo, a unos 80 kilómetros del puerto. Eran pasadas las 11 y el frío apretaba. Los obreros decidieron sentarse en el suelo, pegados unos con otros, para protegerse del aire húmedo y frío. No llevaban ni 15 minutos descansando cuando un resplandor de luces rojas y azules iluminó la oscuridad que envolvía el muelle 2. «Hay pedos», murmuró el Chiles, un señor canoso y barrigón, apodado así porque se apellidaba igual que una célebre marca local de chiles enlatados. Una furgoneta de migración y 2 camionetas con las bateas aitas de policías auxiliares avanzaban a toda prisa por la explanada y se detuvieron junto a un pequeño barco de carga amarrado en el muelle 2. Detrás de las camionetas venía una patrulla de la Policía Federal con la sirena encendida. Los agentes saltaron de las bateas con los rifles en ristre, algunos sujetando las correas de varios perros rastreadores, y abordaron el barco. Paco y sus compañeros apenas alcanzaban a ver, sobre la cubierta de la nave,
las lucecitas de las linternas apuntando hacia todos lados. Ese barco ha de venir hasta la madre de droga, supuso Paco. Les han de haber encontrado las pacas. Pero no llegó a terminar la frase porque en medio de gritos soeces, los policías volvieron al muelle acompañados de unas 20 personas, al parecer de raza negra, mujeres y hombres esqueléticos, que lloraban y se frotaban los brazos desnudos y de pronto desaparecieron en el interior de la furgoneta de migración. Algunos policías, extrañados de que los perros siguieran ladrando en dirección al agua, se pararon en el borde del muelle y apuntaron con sus linternas al espacio que se abría entre el casco y la embarcación y el borde de concreto de malecón, pero después de un rato también se marcharon. Para cuando dieron las 12 de la noche, la explanada ya había vuelto a quedarse desierta, y Paco y sus compañeros seguían esperando la llegada de la novena madrina. Sentados en el suelo, les dieron la 1 y la 1:30, y no fue hasta las pasadas las 2 de la mañana que los faros del último remolque emergieron de la negrura que reinaba en la terminal. Los obreros despacharon su trabajo en pocos minutos y caminaron hacia el supervisor para preguntarle si ya podían marcharse. «Espérenme, compañero», replicó aquel, con la radio pegada a la boca, como si la estuviera comiendo. «Yo estoy pidiendo la autorización. En una horita le resuelvo». Maldiciendo al hombre y a su progenitora, Paco y sus compañeros volvieron a posar sus traseros, para entonces, yertos y doloridos sobre el suelo de cemento. Se entretuvieron hablando de mujeres, de fútbol, de métodos para ganar la lotería, de política y de religión, hasta volver al tema de las mujeres de nuevo. La mente de Paco divagaba aburrida y hastiada, mientras contemplaba la negrura del mar a través del pasillo que se formaba entre las 2 hileras de madrinas estacionadas. De pronto le pareció que había visto algo en aquel pasillo, una sombra que se deslizaba en el estrecho espacio y entornó los ojos para ver mejor. El corazón le dio un brinco en el pecho cuando alcanzó a distinguir la silueta de un hombre que corría hacia ellos. Paco se incorporó de golpe y los demás cesaron sus risas. Por un momento pensó que se trataba de un indigente, un drogadicto que había logrado burlar la seguridad del recinto portuario y que ahora se disponía a robarles. Pero entonces vio que el hombre no se acercaba solo, lo seguía un puñado de sombras igualmente harapientas, mientras sus compañeros se erguían a su lado. Contó 9 hombres, 9 sujetos flacos de piel negra y completamente empapados de agua y con largas heridas como latigazos sobre sus brazos y piernas. Paco se adelantó con los puños en alto, pero el intruso que iba hasta adelante, el más alto, le mostró las palmas de las manos y exclamó con un fuerte acento caribeño: «¡Mi hermano! ¡Ayúdame, mi hermano, por favor, te lo rogamos!» «¿Quiénes son ustedes?», gritó Paco. «Somos dominicanos», dijo el hombre. «Por favor, ayúdanos. Tenemos una semana sin comer». «No, no nos delates», gemían los otros en coro. Iban descalzos y apestaban a diésel y agua salada. Eran todos jóvenes, secos de carne pero fuertes, correosos. Debían serlo para haber aguantado más de 2 horas prendidos con brazos y piernas a los pilares que sostenían el muelle, pensó Paco horrorizado. Por eso, los agentes de migración no los habían hallado. Los viejos y las mujeres no pudieron escapar de las bóvedas del barco y fueron apresados por los policías. Pero aquellos 9, los más aptos del grupo, los más desesperados, alcanzaron a saltar al agua y aferrarse a los pilares de concreto infestados de percebes, soportando el embate de las olas embravecidas y el frío que recorría el puerto en exhalaciones furibundas hasta que los policías se marcharon. Paco no podía creerlo. Otro dominicano suplicó: dinos que estamos en Miami, por favor». A Paco se le escapó una sonrisa nerviosa. «¿Miami? No mamen, están en Veracruz». Uno de ellos sollozó. «¿Qué tanto falta para Miami?» «Falta un chingo, como 3 días en barco», replicó Paco. «¿Y dónde estamos?», preguntó otro. «¿Dónde está Veracruz?». Los negros comenzaron a lanzar miradas furtivas hacia el barco de carga de donde habían escapado.
como tratando de pensar en la manera de volver a subirse. Paco dibujó en el aire la curva del Golfo de México, señaló un punto intermedio. Los rostros de los dominicanos se llenaron de congoja. Paco pensó que de haber tenido líquidos suficientes en el cuerpo se habrían puesto a chillar como críos. ¿Y por tierra, cómo llegamos a Miami?, preguntó el más alto, el que parecía el líder de los polizones, el que había hablado primero. No tengo ni idea, respondió Paco. Lo más lejos al norte que conozco es Poza Rica. Ayúdanos, hermano, por piedad, gimoteó otro. Los 9 pares de ojos enormes y amarillentos miraban a los estibadores con aire suplicante. Hay que meterlos al baño, dijo por fin el burro, porque si los ven van a valer verga. Los condujeron al sanitario de un almacén. Allá adentro, Paco sacó la última de sus tortas. Sabía que no sería suficiente ni para aplacar el hambre de uno solo de ellos, pero los rostros consumidos y famélicos de aquellos pobres diablos lastimaban su conciencia. El negro altísimo, el que actuaba como líder, cogió la torta con tanta desesperación que pareció que se la arrancaba a Paco, con todo y mano. Devoró la mitad de la torta de 2 voraces mordiscos y al ver la manera en que sus compañeros de infortunio lo miraban salivando, pasó el resto al negro que tenía más cerca. Este tipo de ojos enrojecidos, vestido apenas con una camiseta y una truza oscura llena de agujeros, otro de los obreros les llevó un balde lleno de agua fresca y los dominicanos se abalanzaron en pos del líquido. Bebían con la desesperación de quien lleva semanas enteras en el mar sin ver más que la oscuridad de las bóvedas, sin escuchar otra cosa más que el retumbar de las máquinas y el chillido de las ratas y los rezos de los otros polizones, que todo el viaje se la pasaron rogando que el capitán de aquel navío no fuera inglés o alemán, pues les había advertido que algunos oficiales europeos tenían por costumbre arrojar a los polizones al mar para evitarse trámites molestos al llegar a la costa. Después de beber, los dominicanos procedieron a contar su historia en susurros. Eran 30 los que habían subido en Puerto Plata en aquel carguero que transportaba madera hasta Miami. Habían sobornado a un grupo de tripulantes para que los dejaran esconderse en las bóvedas. Iban contando las paradas que les dijeron en el barco que el barco haría. Río Ayana, Cristóbal, Veracruz, y se prepararon para desembarcar cuando creyeron que habían llegado a Estados Unidos. Pero lo que ignoraban era que el barco se había detenido también en Kingston antes de bajar a Panamá. Uno de los polizones, hasta entonces no había hablado, se acercó a Paco, lo tomó del brazo y lo apartó un par de metros del grupo. Tenía la cara cundida de piquetes de insecto. Pana, tú tienes que ayudarme. Tú no sabes lo que yo he sufrido. Tengo que llegar a Estados Unidos porque allá tengo una hermana en Nueva York que me está esperando. Y le apretaba el brazo con su manaza y le hablaba tan cerca que Paco pudo admirar en detalle la textura de las cicatrices que salpicaban su rostro. La piel del hombre no era negra, sino más bien de color cuero bruñido, rojiza y aceitosa, y las marcas que lo cubrían eran de un tono marrón más claro. Mi hermana me mandó una carta diciéndome que allá están los tipos que mataron a mis padres. Tú no sabes lo que yo he sufrido, pana. Mi padre tenía deudas y lo mataron. Los mataron a todos cuando mi hermana y yo íbamos por agua al río. Tú no sabes lo que es ver que están macheteando a tu papá y que están violando a tu mamá. Dejó escapar un gemido, con los dientes apretados. La violaron y la mataron, y yo sin poder hacer nada, escondido detrás de los matorrales. Son quemaduras de cigarrillo. Se dio cuenta Paco, aturdido sin poder quitar la mirada de las cicatrices que cubrían la cara del dominicano. Mi hermana me escribió, me dijo, esos tipos están acá en Nueva York. Y yo nada más voy a eso. Voy a matar a esos hijueputas. Los voy a matar a machetazos como mataron a mi mai. Paco no se atrevió a responder nada. El odio del polizón
era tan intenso que de pronto tuvo miedo de proseguir el plan que había urdido sus compañeros y los conductores de las madrinas, que aún aguardaban la orden de salida. Esconderían a los dominicanos dentro de las cabinas de las unidades para sacarlos del muelle y liberarlos en algún punto de la carretera. Aquel hombre estaba lleno de rencor, de determinación asesina, y nada ni nadie lo haría abandonar su propósito. Sería capaz de asaltar y hasta matar para llegar a su destino, si no es que ya lo había hecho en el trayecto. Uno de los compañeros de Paco, un hombre moreno de cabello crespo y rostro garboso, a quien apodaban Talía, rescató a Paco de manos del dominicano Cacarizo y lo condujo afuera del sanitario. Hacia la explanada, el viento había arreciado y llevaba consigo el aroma a grasa quemada de los barcos. Oye, ojitos, no le vayas a dar tus datos a ese hijo de la chingada, le aconsejó Talía, con su boca pegada a la oreja a Paco, para que el viento no se robara sus palabras. ¿Cómo crees? Está bien zafado, respondió Paco. Tomó uno de los cigarros de Talía que Talía le ofrecía, pero no logró encenderlo. ¿Escuchaste lo que me contó? Quiere que le ayudamos a salir, que porque tiene que llegar a Nueva York a matar a no sé quiénes. Talía le palmeó el hombro. Mira que se los lleven los choferes y los boten por allá por Puebla. Pero ¿cómo vamos a dejarlos entrar a México? Replicó Paco. Tú no sabes si van a matar o a violar a alguien ahí afuera. A lo lejos, las madrinas encendieron sus motores. Una por una comenzaron a atravesar el portón de la garita. Acuérdate de lo que dicen. Hay veces que hasta el diablo necesita un rezo. Paco jamás había escuchado aquel dicho. Le pareció que el pinche Talía se lo había inventado en aquel momento. Del otro lado de la explanada, el superior les hizo señas para que se fueran. Mientras caminaba por las calles, aún dormidas, de regreso a su casa, Paco repasó los acontecimientos de la noche en su cabeza. Tardó un par de horas en llegar a su barrio en pie porque no le veía el caso a gastar en un taxi. Y así, mientras caminaba con las manos metidas en los bolsillos de la camisola, el viento finalmente amainó y el amanecer comenzó a iniciarse en los vidrios de las ventanas. En el parque, cercano a su casa, sobre un árbol seco, vio trinar a un pájaro, pero un cuervo reluciente descendió de una cornisa y lo atrapó al vuelo. Luego se posó sobre la cabeza de una estatua del parque para desplumarlo vivo. Asqueado, Paco se dobló para vomitar la torta, los tacos de Doña Almeja, el medio litro de bilis que subía por su esófago, pero a pesar del asco y las arcadas, no devolvió nada. Tenía la garganta completamente cerrada y mientras se secaba el sudor frío de la frente con los faldones de la camisola, se juró a sí mismo que aquel sería el último turno nocturno que trabajaría en su vida. Leyó para ustedes Elías Sarón Pereira, de segundo año del Instituto Senma Hernando.